Muy buenas tardes a todos. Saludamos a los presentes en el estudio de televisión del Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana y a todos los que nos siguen vía streaming. Sí o no, el poder de los argumentos es un espacio organizado entre el portal noticioso La Silla Vacía y la Pontificia Universidad Javeriana. Las reglas del debate son las siguientes. Al inicio, los asistentes podrán votar por el sí o por el no, acorde con la percepción que tengan sobre el tema. Los dos invitados tendrán 10 minutos para defender su tesis. Juanita León, directora del portal noticioso La Silla Vacía, y un académico de la Pontificia Universidad Javeriana harán las preguntas y podrán contrapreguntar. Los invitados podrán redondear el tema. Al finalizar el debate, los asistentes votarán nuevamente por el sí o por el no. Ganará el debate quien logre cambiar la percepción del auditorio. Bienvenidos a Sí o No, el poder de los argumentos. Recordamos a quienes nos escuchan o quienes nos están viendo a través del canal vía streaming, estamos haciendo la votación del público asistente. Vamos a votar 1 por el sí, 2 por el no. Quien defiende el sí es el ministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas. Quien defiende el no es la doctora Clara López. Cada uno de ustedes tiene 10 minutos en un primer momento para exponer sus argumentos. Así que, doctora Clara, por favor, inicie. ¿Inicia el no? Inicia el no. ¿O prefieres? No, igual. Tienes la opción de comenzar o de segundas, dependiendo de lo que quieras. Pues, ¿Tenemos ya los resultados? La voz de la autoridad primero. Muy bien, entonces vamos a empezar por el sí, pero quiero primero que todos observen los resultados. Ustedes ya lo están viendo en la pantalla. El sí arranca con un 20%, el no con un 80%. Muy dramático. Con la exposición de argumentos y la votación final, vamos a ver qué transformaciones y cambios hay en esta gráfica. Doctor Mauricio Cárdenas, entonces usted tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, excusas por llegar tarde. Estábamos en citación en la Comisión Tercera del Senado, precisamente hablando de estos temas del presupuesto y de la situación macroeconómica del país. Arrancamos entonces con un 80-20. ¿Está cargado? Un 80-20 donde solamente el 20% considera que el presupuesto sí refleja las necesidades del país. Yo los quiero convencer de por qué el presupuesto que se ha presentado a consideración del Congreso es el presupuesto que necesita Colombia, es el presupuesto que refleja las prioridades. Empecemos por el título: Prioridades sociales para el tiempo de la paz. Entramos al segundo tiempo de la administración del presidente Santos. La paz como gran objetivo nacional. Pero la paz no son solo las negociaciones en La Habana. La paz también es cerrar brechas, generar equidad en nuestro país. La paz es darle prioridad a la inversión social. Solamente así vamos a poder construir el tejido social que necesitamos para que la paz se pueda dar. ¿Cuáles son esas prioridades sociales? Lo dijo el presidente el día de su posesión para el segundo periodo: paz, equidad y educación. Un ejemplo: por primera vez en muchísimos años, décadas, el presupuesto de educación supera al de seguridad y defensa. El número 1 en el presupuesto hoy es el sector educativo. ¿Por qué? Porque el país ha dicho muy claramente, lo dicen las encuestas, lo dicen las evaluaciones internacionales, que la gran prioridad es la educación. ¿Para qué? Para que más colombianos tengan la oportunidad de mejorar sus ingresos, de tener una mejor condición de vida, y de esta manera podamos resolver ese gran problema que es esa inequidad que se perpetúa generación tras generación. Y la educación es un proceso largo, complejo y continuo, que comienza desde la primera infancia. Todos los estudios. Yo, en mi vida normal, no gubernamental, soy profesor universitario. Y de todos los trabajos que he podido conocer, en los que he participado, tengo absoluta certeza de que la mejor inversión social es la de la primera infancia. El programa de Cero a Siempre, que es el programa de atención integral a los niños y niñas de menos de 5 años. ¿Qué hacemos en los programas de atención integral a los niños y niñas de menos de 5 años? Darles alimentación, estimulación, educación, esparcimiento,
en un ambiente profesional, con personas que saben de esa materia. Es un paso adicional frente a lo que eran los hogares comunitarios del ICBF, que estaban bien intencionados, que fueron muy importantes en su momento, pero que les faltaba el elemento de formación integral y de, digamos, preparación profesional de quienes atienden a los menores. Ese programa hoy beneficia a 1 millón de niños y niñas de menos de 5 años en los centros de desarrollo integral. Para el próximo año están los recursos para expandirlo a 1.400.000. Y vamos a seguir gradualmente, año tras año, para el final de este gobierno, en el 2018, tener la cobertura universal del programa de Cero a Siempre, que está orientado a los colombianos del nivel 1 y 2 del SISBEN, es decir, colombianos en condición de pobreza. ¿Por qué? Así, de esta manera, los menores van a tener la capacidad después de absorber mejor el conocimiento, mejores capacidades cognitivas y seguir su proceso educativo. Sigamos en el ciclo. Educación básica y después educación media. Total gratuidad. Es decir, que la educación pública no tenga ningún costo. Pero hay otro problema. Cuando terminan el bachillerato o la educación media, los jóvenes, muchas veces talentosos con capacidades, no pueden seguir a la educación superior por falta de recursos, no por falta de capacidades, porque ya sus padres no los pueden sostener, muchas veces se requiere que salgan al mercado laboral a conseguir un ingreso, y hay muchos colombianos que se quedan sin poder dar el paso a la educación superior por falta de recursos. ¿Qué viene en este presupuesto? Hoy en Colombia, para que tengamos las cifras, hay 130.000 jóvenes, 130.000 jóvenes que reciben del ICETEX una beca para su matrícula y para su sostenimiento. La beca de sostenimiento es de 600.000 pesos al semestre. En el presupuesto del año 2015, el que estamos discutiendo hoy, el que el 80% considera que no refleja las prioridades del país, hay recursos para expandir esas becas de 130.000 a 230.000, es decir, 100.000 jóvenes más van a poder ingresar a la universidad. Y aquí estamos hablando de cualquier universidad, puede ser como esta, la Universidad Javeriana, o una universidad pública o un instituto técnico o tecnológico. Eso para hablar del tema de la educación. Otro elemento del presupuesto que es muy importante. Nosotros en ese proceso de búsqueda de la paz, paralelamente estamos trabajando el post-conflicto. Esto es algo muy particular de Colombia. Colombia no está esperando a terminar el proceso de negociación de la paz para atender a las víctimas del conflicto. En paralelo vamos haciendo las dos cosas. El presupuesto del próximo año tiene 7.9 billones de pesos, eso es más de 1 punto del Producto Interno Bruto, a la atención de víctimas, reparación, restitución, educación y salud de los desplazados, vivienda para la población vulnerable que ha sido afectada por el conflicto. Entonces, 7.9 billones de pesos para las víctimas del conflicto es una gran prioridad. Por eso yo digo, este presupuesto sí refleja las prioridades que tiene el país en este momento. Y termino, digamos, haciendo referencia a otros sectores que son muy importantes. El agro colombiano. El año pasado tuvimos una clarísima manifestación de protesta social sobre la situación de las zonas rurales del país. ¿Cuál es la realidad de las zonas rurales de Colombia? Que su nivel de desarrollo está muy por debajo de las zonas urbanas. Por ejemplo, en educación, la diferencia en años de escolaridad es tremenda. En acceso al agua potable. Solamente hay un indicador de los que, digamos, en su conjunto miden la pobreza, en el que están mejor en las zonas rurales, que es el tiempo que permanece una persona desempleada. Pero en todos los demás, calidad de la vivienda, ya mencioné educación, acceso al agua, por ejemplo, en los aspectos relacionados con la infraestructura. En todos los demás indicadores, las zonas rurales están por debajo. Ese clamor, ese sentimiento que se expresó en las calles de nuestro país, en las carreteras de nuestro país el año pasado, se tradujo en que el presupuesto del sector agro, que tradicionalmente había estado en 2 billones de pesos, después de un gran esfuerzo del gobierno pasado había estado en 2 billones, en la década pasada nunca superó 1 billón de pesos. Para el año 2015 ese presupuesto es 5 billones de pesos para el desarrollo rural. En todos sus capítulos, en vivienda, en acueductos, en vías,
en proyectos productivos de las familias campesinas, en asistencia técnica. Esa es otra gran prioridad que tiene Colombia, cerrar las brechas entre el campo y la ciudad. Entonces yo diría, hay muchos ejemplos. Obviamente aquí no podemos pasar revista a la totalidad del presupuesto, pero no puede quedar la menor duda de que ese presupuesto refleja las necesidades de Colombia. No las resuelve todas. Esa crítica sí es totalmente válida. No las resuelve todas porque nosotros tenemos restricción de recursos y tenemos mucha responsabilidad fiscal. Somos un país que adoptó una camisa de fuerza y es no desbordar el gasto a punta de deuda. No recurrimos a ese expediente facilista que es endeudarse para pretender que se resuelven los problemas porque después las deudas las paga alguien. Bajo los parámetros de una regla fiscal que es rígida, que es el déficit tiene que bajar año tras año, asignamos los recursos a donde más se necesitan. Prioridades sociales para el tiempo de la paz. Ministro, le queda todavía 1 minuto 30. ¿Está Lo bien? podemos aprovechar después. Muy bien. Entonces, doctora Clara, tiene usted 10 minutos. ¿O me lo regala? Con el mayor gusto, claro. Señor ministro, yo voy a hacer una defensa de mi posición desde la óptica de lo que es un presupuesto. Un presupuesto es la radiografía de las relaciones de poder existentes en un país. Constata el nivel de voluntad política para contrarrestar las desigualdades y desde luego hay que decir que son las cifras las que dan cuenta del discurso y no viceversa. El presupuesto que tenemos a consideración del Congreso de la República es un presupuesto sobre el cual, dicho sea de paso, el gobierno tiene muy poca discrecionalidad. Diría que está casi que elaborado de antemano por decisiones que se han tomado conscientemente para restringir las posibilidades de gasto y para interpretar las normas de tal manera que el contrato constitucional de 1991 hacia la construcción de un Estado social de derecho y la materialización de los derechos de los asociados se ha venido corroyendo a través de decisiones legislativas conscientes de todos los últimos gobiernos, incluyendo el pasado gobierno con la regla fiscal. Entonces tenemos una controversia constitucional muy grave, una controversia constitucional de un mandato de construir un Estado social de derecho fundamentado en un pacto constitucional que ordenaba aumentar año a año las participaciones de los municipios y los departamentos en los ingresos corrientes de la nación para financiar el gasto público social en los territorios, en educación, en salud, en saneamiento ambiental y demás, que ordenaba una estructura tributaria progresiva, que exigía que todos los derechos fuesen judiciables, es decir, amparados por tutelas, los individuales, por acciones populares, los colectivos, con miras a que el gobierno y el Estado respondiera a las demandas sociales de un país tan desigual. ¿Qué fue lo que fue pasando durante los últimos 20 años y que se le puso la cereza con la regla fiscal en el pasado gobierno? Lo primero fue el acto legislativo 04 del año 2007, en que se cambió la dinámica del crecimiento del gasto público social hacia educación y salud por el sistema general de participaciones que lo ató al crecimiento económico y al índice de inflación, con lo cual se redujo la dinámica de crecimiento del gasto público social. Al mismo tiempo se establecieron una serie de reformas tributarias que en vez de ir generando los recursos para financiar ese gasto público social, le fueron restando capacidad al Estado para cobrar los impuestos. Quiero decirles que cuando se habla de un sistema tributario progresivo, se está ordenando que se pague impuestos acorde con la capacidad de pago de cada cual y no que la gente que menos tiene pague igual o más en proporción a sus ingresos
que los que tienen altísimos ingresos. Lo que ha pasado en Colombia es verdaderamente impresionante. A un sistema que de por sí era regresivo, que no era progresivo, se le fue restando aún más progresividad, introduciendo unos enormes beneficios fiscales. El más grande de ellos fue el beneficio de deducciones tributarias por inversiones en activos fijos, que el gobierno pasado logró suspender, pero subsisten los contratos de seguridad jurídica que llevan a 20 años a futuro ese descuento. Y tenemos hoy un sistema tributario que ha sido examinado con las nuevas metodologías del famoso señor Piketty. Tenemos dos profesionales colombianos que estudian en la Escuela de Ciencias Económicas de París, que han podido constatar con las cifras del Ministerio de Hacienda de la DIAN que el 1% de los colombianos, de los contribuyentes, reciben el 20,4% de toda la renta nacional cada año. Y estos 1% tributan entre el 7 y el 8% como tasa efectiva, a pesar de que la tasa nominal cuando se hizo el estudio estaba en el 33%. En esa misma época, los profesionales medios estaban tributando más o menos el 13,1%, sin el impacto todavía de la reforma tributaria del año 2012. Entonces, como ustedes ven, hemos reducido la capacidad del Estado para recaudar impuestos, al mismo tiempo que hemos puesto freno al gasto público social, y la tapa vino con la regla fiscal, que es una concepción económica de austeridad permanente para evitar que se cobren los impuestos a los ricos para financiar el gasto público social que beneficia precisamente a los sectores más desaventajados de la sociedad. Esta regla fiscal además tiene otro aditamento que es muy preocupante, que es que los fallos de tutela y de las acciones populares, y en términos generales los fallos judiciales que están hechos para que los derechos tengan una carta de triunfo sobre las mayorías y el propio gobierno, como lo señala en varias sentencias la Corte Constitucional, ahora tienen que pasar por la matriz del Ministerio de Hacienda para ver si se pueden o no se pueden pagar, dejando la acción de tutela en un limbo bastante complejo. Entonces, en términos generales, pues, ¿qué le puedo decir? El presupuesto que nos presentan incrementalmente hace los esfuerzos que ha señalado el señor ministro, pero eso no es lo que necesita Colombia. Colombia necesita una verdadera reforma estructural financiada por el Estado en materia de educación, para hablar solamente del tema de la educación. 500.000 becas anuncia el mensaje presidencial del presupuesto. Iban en 400.000 el día de la posesión del presidente el 7 de agosto y ahora el señor ministro nos dice que son solo 100.000 becas. Cuando por 800.000 millones de pesos anuales usted puede eliminar la matrícula de la universidad pública en este país, que es donde acceden el grueso de las personas de los sectores populares. Y desde luego, pues, solo para dar un ejemplo de esa naturaleza. Entonces, yo sí pienso que el problema de fondo del presupuesto de este año, del año pasado y del año entrante, lo dice el mismo mensaje presidencial del presupuesto de este año. Después de decirnos que la inversión pasa de 46,8 billones en el 2014 a 46,2 en el 2015, con una pequeña reducción, dice que estos niveles, mantener estos niveles no es sostenible con la estructura legal que impone la regla fiscal que nos hemos comprometido en cumplir. Creemos que constituye un gesto de responsabilidad en el marco de los principios del buen gobierno no programar inversión en exceso ni crear falsas expectativas, ni mucho menos quitarle espacio a la iniciativa privada interna y externa, que es la llamada a jalonar el crecimiento económico del país. Esto se ha hecho sobre la base de haber
desmontado el pacto constitucional de la prioridad del gasto público social, reducido a su mínima expresión la carga tributaria de los altos capitales en Colombia, para después colocar una regla fiscal que evita que haya endeudamiento para financiar gasto público. En estas condiciones, desafortunadamente, no podemos hablar que tengamos el presupuesto básico que se necesita para la paz y mucho menos los presupuestos futuros, porque la paz no se construye en un año, sino diría yo en una generación. Tenemos que abocarnos a buscar recuperar ese pacto constitucional para poder erigir a Colombia en un verdadero Estado social de derecho, porque con los 216.000 millones de pesos que nos ha anunciado el ministro corresponde a este presupuesto, el día de mañana, cuando hagan el cálculo, el Gini del país va a ser el mismo que antes de su ejecución. O sea que toda esa carga fiscal, absolutamente ningún impacto sobre la equidad. Y solamente para terminar, decir que el presupuesto está desfinanciado en 12,5 billones de pesos, que tiene que ir con una ley de financiamiento complementaria, o si no, chau, chau, gasto público social. Muy bien, muchas gracias a la doctora Clara López, al ministro Mauricio Cárdenas, y ahora tienen la palabra Juanita León y José Vicente Arizmendi para hacer contrapreguntas. Cada uno de ustedes tendrá también la posibilidad de responder en su momento. Juanita, José Vicente. Gracias. Mi primera pregunta es para el ministro Cárdenas y tiene que ver con la regla fiscal. Y tiene que ver con el proceso de paz. O sea, el presidente nos dice, este es el gobierno de la paz, vamos a hacer la paz. La paz cuesta una cantidad de plata porque por lo menos lo que ya se ha acordado de desarrollo rural integral implica pues una gran revolución en el campo. Y mi pregunta ahí, yo entiendo que entonces el gobierno va a tratar de sacar, de crear como un fondo aparte para la paz, para no descuadrarnos con la regla fiscal y poder cumplir con los requisitos de la organización, de la OCDE. Mi pregunta, ministro Cárdenas, es cómo compatibilizar por un lado estos grandes sueños de la paz y por otro lado esta gran austeridad fiscal, y cuál es la fórmula que van a encontrar para eso. Muy bien, Juanita. ¿Cuánto tiempo tenemos para estas preguntas? Un tiempo prudencial. Hasta 3 minutos. Hasta 3 minutos, muy bien, ¿no? Para disciplinarnos. Cuando uno habla de presupuesto, generalmente se va por el lado de gastos y qué se va a hacer con los recursos, etcétera. A mí me parece muy bien que la doctora Clara haya planteado el tema de los ingresos. Porque claro, si uno tiene un máximo déficit, que se lo da la regla fiscal, que es parte de ese, digamos, gran objetivo de que el país tenga unas finanzas públicas más sostenibles, la capacidad de gasto se la dan los ingresos, las mismas posibilidades, digamos, que den los impuestos que uno recauda. Yo soy un convencido que las finanzas públicas deben ser un factor de cierre de brechas, que uno debe construir una sociedad más equitativa con las finanzas públicas. ¿Cómo? Con unos impuestos progresivos, donde pagan más quienes tienen más capacidad, y una política de gasto bien focalizada hacia los sectores más necesitados. Europa es un continente y digamos, es una sociedad más equitativa, en muy buena parte porque las finanzas públicas juegan ese papel equilibrador en una sociedad. A nosotros no nos pasa eso. Nuestras finanzas públicas todavía no tienen esa capacidad de cerrar brechas, pero tenemos que construirla. ¿Cómo? Que las personas con más capacidad económica paguen más. Por ejemplo, en este presupuesto va el impuesto de patrimonio. Esos 12.5 billones que faltan, en muy buena parte, se consiguen con el impuesto de patrimonio. ¿Quién paga el impuesto de patrimonio? Quienes tengan patrimonios de más de 1.000 millones de pesos. Es decir, colombianos con más capacidad económica, 1.000 millones de pesos. Esa es la norma hoy en día. Eso es, entre otras cosas, lo que está proponiendo Piketty para Europa y para Estados Unidos, que el cierre de brecha se dé sobre la base de que se grave al capital. ¿Qué hicimos nosotros en la reforma tributaria? Nosotros tenemos credibilidad también en la búsqueda de esa mayor equidad. En la reforma tributaria del 2012, los colombianos que ganan
10, 20, 30, 50 millones de pesos mensuales, venían pagando una tarifa del 5%, muy baja, para personas que están, digamos, en el rango alto en la distribución de ingresos. Introdujimos un concepto, el impuesto mínimo, el IMAN. Hoy en día los colombianos están declarando el impuesto de renta y están aplicando el IMAN, y eso significa para quienes ganan más de 10 millones de pesos, un aumento en los impuestos que van a pagar de por lo menos el 20%. Eso es equidad. Nosotros creemos firmemente en la progresividad de los impuestos y en la focalización del gasto. Juanita, ¿por qué la regla fiscal? La regla fiscal es un mecanismo que nos protege a todos. Evita que lleguen gobiernos populistas que hagan promesas y que traten de cumplir todas sus promesas a punta de deuda. La regla fiscal es algo que a todos nos conviene, nos da un ordenamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la paz? Bueno, es que la paz ya la empezamos a construir con el presupuesto del agro, con el presupuesto de atención a víctimas, y si hay más compromisos asociados a la paz, pues vamos a necesitar más ingresos. Esa es la realidad. Vamos a tener que buscar más ingresos para atender los compromisos de la paz. Tiene la palabra, José Vicente. Doctora Clara, perdónenme los dos si simplifico un poco esto, pero digamos, el ministro dice cómo se va a gastar la mermelada y usted dice, pero ¿de dónde va a salir esa mermelada? Eso es un poco... El pote está muy desocupado. Exacto. Usted le preocupa es de dónde viene la mermelada. ¿Usted no cree que lo que él ha pintado, digamos, tiene cierto sentido con las necesidades que tiene el país? O sea, si existiera esa mermelada gastada, ¿sí le parece que queda mal gastada? Mire, le cuento una cosa. Es que el señor ministro ha dicho que le gusta la focalización del gasto. La focalización del gasto es lo que permite la mermelada, porque es que yo le regalo al uno y al otro, lo pongo en una lista de acuerdo a algunos criterios, X, Y o Z. Yo creo en la buena fe del señor ministro, no la estoy poniendo en duda. Lo que le quiero decir es que otras personas utilizan ese criterio para faltarle a la dignidad a los seres humanos. A mí me gusta mucho más una perspectiva de derechos, que es la que traía originalmente la Constitución política. Entonces, ahí tenemos un problema conceptual de fondo. Cuando usted a título de derecho puede reclamar la educación, es distinto a que usted le den una beca. Y 100.000 al año es enorme esfuerzo el que va a hacer el gobierno, pero es totalmente insuficiente para las necesidades de educación de nuestros jóvenes. Y el pote, ¿por qué está desocupado? Porque no, con todo el respeto, señor ministro, bajaron la tarifa del impuesto sobre la renta del 33% al 25%, lo que le costó casi un punto del Producto Interno Bruto en los ingresos por concepto de impuesto sobre la renta que están gravando este presupuesto. Y sí, yo estoy de acuerdo con con prorrogar el impuesto al patrimonio, con prorrogar el 4 por mil, pero eso no da equidad. Lo que daría equidad es verdaderamente no hacer el cuento de que a los profesionales de la clase media les subieron los impuestos, pero se les olvidó que a los más pudientes de la sociedad se los bajaron, y no de cualquier manera, 8 billones de pesos. Y lo que es más, lo que no nos cuentan, porque yo miré en el mensaje del presupuesto, si encontraba en algún lado cuánto dejan de pagar los más ricos de este país, que son los que devengan utilidades de las empresas. En Colombia, con el cuento de la doble tributación, son el único país del mundo donde no pagan impuestos. En Estados Unidos, la cuna del capitalismo, las utilidades de las empresas, cuando son distribuidas y le llegan a los individuos dueños, pagan impuestos. En Colombia no. Y como es un ingreso no constitutivo de renta, no nos cuentan eso cuánto vale en términos de recursos dejados de entrar al erario público. Cuando cualquier trabajador está pagando el impuesto a través del IVA, de manera indirecta, y pues poca equidad, porque de los ingresos tributarios, 55 billones, me corrige ministro, provienen de los impuestos indirectos y 45 de los directos. O sea que ahí, por pura matemática, total desigualdad. Entonces, se acabó el tiempo, doctora Clara. Tienen la palabra, Juanita.
Sí, claro, termina la frase. No, entonces es decir, me disculpo, es que uno tiene que poner la cifra donde pone la boca. Tal vez. Hablando de eso, No, si hay dale, espacio dentro sí, del dale. ánimo del debate, si hay espacio a la réplica, yo quisiera aprovecharlo. sí, tienen 3 minutos para la réplica. Posterior a esta sección de contrapreguntas va un espacio de réplica. Hablando de poner la plata donde pone uno la boca, Clara, me parece que mucha de la base social del Polo y tus electores son los sindicatos, y me da la impresión que parte de este presupuesto refleja esas negociaciones con esos sindicatos, con FECODE, que pidió una cantidad de cosas, con ASONAL, con los maestros para que no se fueran a paro, se tuvo que ir una parte importante del presupuesto. Con los campesinos. Sí, y claro, hay otros que son los campesinos que lo necesitan, pero también hay unas élites de poder sindical que demandan una cantidad del presupuesto. Frente a eso, ¿cuál es tu posición? Mi posición es que tiene que haber responsabilidad de parte de todos. Y, por ejemplo, en materia de pensiones, yo estoy dispuesta a concedérsela a todo el mundo con los regímenes especiales. Es que el señor ministro tiene que sacar 34 billones de pesos de gasto público social para pagar las pensiones en este país. Y todos sabemos que un altísimo porcentaje de ese monto no es gente necesitada, no es de la gente más vulnerable de la sociedad colombiana, pero es un pago que tiene que salir del presupuesto nacional. Otra cosa es que tampoco estamos de acuerdo con cómo llegó el ministro a tener que pagar eso. Nos parece que fue nefasta la reforma de la Ley 100 y que ahí está parte de la causa, haber puesto al país a pagar 2 veces en una sola generación las pensiones. Pero las demandas excesivas de los sectores de poder en toda sociedad tienen que restringirse con el criterio democrático. Pero lo que no es justo es sacar de la cuerda a los ultra ricos diciendo que las clases medias, que son las de los trabajadores, las de los maestros, las de los que trabajan en las fábricas y demás, no tienen tampoco derecho a una calidad de vida. Entonces aquí estamos en un sándwich entre acusar a la clase media en defensa de los pobres y no querer hacer la redistribución de fondo que exige esta sociedad para llegar a niveles de Gini compatibles con una sociedad desarrollada. No estamos diciendo igualdad ni expropiación, pero sí pasar del 56.56 oprobioso que califica a Colombia en el curso de los próximos 10 años, ojalá fuera a 38 o por qué no al 22 que tienen los países europeos y del norte de Europa. Todavía queda un minuto para la siguiente, José Vicente. Muy bien. Señor ministro, una época en la que un país como Colombia tenía modelos que mirar y entonces queremos ser desarrollados, hombre, industrialicémonos como Estados Unidos, como Europa, pero esto parece que se acabó. Estados Unidos se desindustrializó, Europa tiene un mundo de países quebrados, la inequidad en Estados Unidos es cada vez mayor, China no es ningún modelo. ¿A dónde miran los economistas hoy para decir queremos ser como quién? Suena exagerado, pero es cierto. En América Latina se está mirando a Colombia como ejemplo. O sea, nosotros hoy somos modelo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos logrado hacer compatible una economía de mercado donde hay mucha inversión, donde hay crecimiento y al mismo tiempo avanzar muy rápidamente, más rápidamente que en cualquier otra etapa de nuestra historia, en la reducción de la pobreza y la desigualdad. ¿Qué quiere decir esto? Que el modelo nos está funcionando bien. Entonces usted lee los editoriales de la revista El Economist, del periódico Le Figaro en Francia, ve los reportes, por ejemplo, de los organismos multilaterales, y todo el mundo ve a Colombia como un referente de un país que está haciendo bien las cosas. Nosotros vamos por el camino correcto. ¿Qué es lo que estamos logrando? Que el país crezca, que mejoren los ingresos y que al mismo tiempo podamos utilizar los recursos para ir haciendo ese cierre de brechas de generación de equidad, especialmente concentrado en la erradicación de la pobreza extrema. Ayer, por ejemplo, anunciamos que este año la pobreza extrema va a estar por el orden del 9,5% de toda la población. Para el 2018 la meta es que esté en el 5%. ¿Eso qué quiere decir? Que en un plazo de una década vamos a poder erradicar por completo la pobreza extrema. Eso es una gran noticia para una sociedad, es una noticia muy importante. Entonces,
Nosotros tenemos un modelo que nos ha funcionado muy bien. ¿Yo cómo lo califico? Somos responsables en el manejo de las finanzas públicas, en los grandes equilibrios, pero somos muy progresistas en la utilización de los recursos y la forma como recogemos impuestos de la sociedad y cómo se invierten. Es decir, hay una mezcla de lo mejor del modelo, digamos, conservador y lo mejor del modelo de izquierda. Por eso es que estamos hablando de la tercera vía. Recogemos lo mejor de los dos modelos y eso nos está funcionando muy bien en Colombia. Y por eso es que hoy nosotros somos un ejemplo a nivel internacional. Bien, se abre entonces ahora el espacio para la réplica y justamente cada uno de ustedes tendrá 3 minutos para replicar los argumentos del otro. ¿Empieza la doctora Clara o el doctor Mauricio Cárdenas? Pues si quieren, yo había pedido el Por turno favor. y lo quiero aprovechar para hablar de dos temas que mencionó la doctora Clara que creo que requieren una aclaración. El tema constitucional. No puede quedar aquí la sensación de que nosotros estamos vulnerando la Constitución o que hemos, digamos, acabado con el ordenamiento que se aprobó en 1991 cuando el país adoptó una nueva Constitución. Ejemplo, esa Constitución dijo, el gasto público social no puede disminuir como porcentaje del gasto total. Año tras año tiene que aumentar. Este año el gasto social es el presupuesto para el 2015, 116 billones de pesos, de un total de 216. Eso es como el 60%. Y año tras año tiene que ir aumentando la participación del gasto social en el gasto total. Ese es un principio, digamos, constitucional. Segundo, hay derechos fundamentales que nosotros respetamos. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en nivelación del régimen subsidiado y el régimen contributivo de salud. Hoy un colombiano, si está afiliado al régimen subsidiado, no tiene un plan de beneficios diferente del régimen contributivo. Ese es un principio de equidad constitucional. O, por ejemplo, la atención a las víctimas, a los desplazados, también un mandato constitucional. ¿Qué pasó? Que a ese mandato constitucional nosotros le añadimos un elemento adicional, que es la sostenibilidad fiscal. Pero no para incumplir o para objetar las sentencias de la Corte, sino para que su cumplimiento se pueda hacer de una manera gradual, en un plazo de tiempo razonable, compatible, consistente con la responsabilidad fiscal. La sostenibilidad fiscal no está por encima de los derechos fundamentales. Nunca se podrá negar una tutela en función de la sostenibilidad fiscal. Es simplemente un espacio para que se pueda cumplir con ese mandato. Y sobre el tema tributario, tampoco puede quedar la sensación en este debate de que nosotros le bajamos los impuestos a las empresas del 33 al 25%. Bajamos el impuesto de renta, pero introdujimos un nuevo impuesto que se llama el CREE, que tiene una ventaja. El CREE grava más, permite menos beneficios, menos deducciones sobre las mismas utilidades de las empresas. ¿Por qué introdujimos el CREE? Para obtener un mayor recaudo y asignárselo al ICBF, al SENA, a la educación superior, al agro y a la salud. Y también con esto estamos generando más equidad. Por ejemplo, y solo termino acá, las universidades públicas nunca habían recibido recursos adicionales al de los gastos de funcionamiento, recursos para hacer inversión, para mejorar su planta. Con el CREE asignamos un porcentaje a las universidades, a los institutos técnicos y tecnológicos públicos para que puedan hacer esas inversiones. Y eso es una gran noticia para los estudiantes universitarios de nuestro país. Entonces, el impuesto de renta bajó del 33 al 25, pero se introdujo un impuesto nuevo, el CREE, del 9% sobre las utilidades. Si uno suma los dos, da más de lo que pagaban antes las empresas. ¿Y cuál fue el gobierno que le quitó los beneficios a los empresarios de la deducción por inversión en activos fijos productivos? El gobierno del presidente Juan Manuel Santos. ¿Cuál fue el gobierno que acabó? Una corrección ahí, doctora Clara. Acabó con los contratos de estabilidad jurídica. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Y también acabamos con unos impuestos que afectaban a los trabajadores del país, que son los impuestos a la nómina. ¿Por qué? Porque esos impuestos frenaban la generación de empleo formal. Y por eso es que el empleo formal en Colombia está creciendo a tasas del 9%. Eso es fundamental porque le quitamos ese obstáculo que tenía la generación de empleo en el país. Entonces, en materia tributaria, nosotros tenemos un récord muy bueno que mostrar. Todo progresivo.
muy progresivo. Terminó el tiempo, ministro. Muchas gracias. Doctora Clara, tiene la palabra. Bueno, en primer lugar, yo sí quiero hacerle un reconocimiento al señor ministro. Ni más faltaba que yo pusiera en duda que están cumpliendo la Constitución. Me parece que el mensaje presupuestal es clarísimo, que cumplen la Constitución. Lo que pasa es que durante los últimos tiempos, bajo el modelo económico que se ha venido implantando en el país, han hecho una contrarreforma constitucional permanente, consistente en la reducción de las destinaciones constitucionales hacia el gasto público social. El caso de las participaciones con la reforma constitucional del 2007 es uno de ellos, pero también la interpretación que ha hecho el Ministerio de Hacienda y el Gobierno de la prohibición constitucional de que el gasto público social no puede reducirse como porcentaje del presupuesto total de año en año. Lo que pasa es que le han hecho una corrección no constitucional, sino metodológica. Entonces no es contra el total del presupuesto, sino contra el total del presupuesto sin deuda. Entonces, desde luego que así no incumplen de ninguna manera la prohibición constitucional, porque no es frente a todo el presupuesto, sino el presupuesto sin deuda. En lo que tiene que ver con el tema de la salud, para mí es un tema muy sentido de toda la población. Es que una de las contrarreformas fundamentales fue haber cambiado el sistema de provisión pública de salud a un sistema privatizado que es mucho más costoso, que se sale de las manos del gobierno manejar. Entonces, hoy en día nosotros tenemos una situación extraordinariamente grave, que es que se unificaron los sistemas, ambos privatizados, el contributivo y el subsidiado, y tenemos quebrados a los hospitales públicos porque las EPS no les pagan, pero lo que es más grave es que como los recursos no alcanzan ni llegan, a ese régimen unificado no tienen acceso los colombianos, solamente en la forma, no en la sustancia. Espero que los decretos que le reduzcan, que le pongan tope a los precios de los medicamentos y de algunos procedimientos ayuden en algo a solventar esa crisis financiera que todos los días se profundiza. No gracias a el buen manejo del presupuesto, sino a todo este sistema que han montado en el país para que el Estado se desprenda de la garantía de los derechos de sus asociados a partir de los presupuestos. Y finalmente una claridad sobre los tributos. Yo por fin no supe para qué era el CRE. Yo pensé que el CRE era para reemplazar el 13,5% de la nómina que se le estaba rebajando a los empresarios en función de la promoción del empleo. Pero ahora resulta que es el reemplazo de la reducción de la tarifa del impuesto sobre la renta. O sea, un mismo CRE reemplazó dos beneficios. La reducción del 13,5% de la nómina de todos los empleadores para pagar el parafiscal del ICBF, del SENA y 8 puntos de salud, y también la reducción de la tarifa impositiva del 33 al 25%. Por eso es que les hace falta 8 billones de pesos en el impuesto sobre la renta, porque no puede un mismo impuesto reemplazar dos reducciones más o menos de la misma proporción. Doctora Clara, se le acabó el tiempo. Muchísimas gracias a los dos. Ahora cada uno va a tener un espacio igual para cerrar sus argumentos antes de pedirle al público que está aquí en el estudio que vuelva a votar. Así que tienen la palabra nuevamente, otros 3 minutos para cerrar las ideas, cerrar los argumentos y posteriormente dar paso nuevamente a la votación. Ustedes deciden quién arranca, ministro, doctora Clara. Como quieras. ¿Quieres? Si quiere, entonces, para ser equitativos, esta vez, para que cierre el señor ministro. Muy bien. Definitivamente, este presupuesto, como todos los presupuestos que se han venido elaborando durante los últimos tiempos, de manera incremental, ayudan a resolver algunos de los problemas acuciantes de la población colombiana. Ni más faltaba que 216 billones de pesos no fueran a aumentar en algo los beneficios que se dan a los colombianos
en complemento de ingresos como Familias en Acción o en la atención humanitaria a la población desplazada o en la ayuda que se da a través de becas a algunos estudiantes que buscan superarse en la educación superior. No, el problema es estructural. Nosotros venimos de una constitución del año 91 que fue ideada para que desde el gobierno se construyera una sociedad más equilibrada, más equitativa, lo que se llama un Estado social de derechos. Para eso se estableció todo un marco constitucional que se ha venido desmejorando, que se ha venido reformando para que el gasto público no tenga que atender las verdaderas necesidades y los derechos de las personas. En ese orden de ideas, tengo que traer a colación un tema fundamental. Es que todos los derechos cuestan. Cuesta la defensa de la propiedad privada, cuesta la defensa de la autonomía contractual, pero también cuestan los derechos sociales en educación, en salud, en saneamiento ambiental, en vivienda, en todos los demás derechos de los colombianos y de las colombianas. Y si nosotros no estructuramos un sistema tributario que permita solventar esas necesidades, sencillamente nos vamos a quedar con una distancia enorme entre el discurso oficial y la capacidad del Estado para responderle a las necesidades sociales. Y ahora, en esta etapa crítica en que estamos a puertas de unos acuerdos de paz, sí que se necesita un presupuesto para la paz, un presupuesto que estructuralmente garantice derechos fundamentales a la salud, a la educación, derechos fundamentales a un ingreso mínimo de ciudadanía, derecho al trabajo, todos estos derechos que se quedan en teoría en la medida en que el Estado colombiano se ha autorrestringido para poder llevar a través del presupuesto público la posibilidad real del gasto para satisfacer estas necesidades. En ese orden de ideas, la regla fiscal que se desprende de una reforma constitucional que puso casi que a nivel constitucional a la par con los derechos la sostenibilidad fiscal, nos está colocando en una situación paradójica. Un gobierno que se compromete a hacer unos enormes esfuerzos para aclimatar la paz con inversión pública social, pero con una norma que ese mismo gobierno ayudó a implementar que le impide cumplir con su palabra. Me parece que en ese orden de ideas el presupuesto público que nos presentan no es satisfactorio porque después de su ejecución vamos a encontrar que la sociedad no va a ser ni más pacífica, ni más equitativa, ni que la educación esté solventada de la manera como están esperando los colombianos y las colombianas en esta etapa crítica de la vida nacional. Muchas gracias, doctora Clara López. Tiene la palabra, ministro. No tengo la menor duda de que con este presupuesto vamos a seguir construyendo un país más equitativo, un país más educado y un país en paz. Seguramente no llegaremos a todas nuestras metas, pero vamos a dar un paso importante. Vamos a seguir avanzando en esa dirección. Colombia hoy es un país que en materia económica no solo es destacado, sino que ha logrado simultáneamente obtener resultados, digamos, de gran inversión, de que en el país se hacen muchos proyectos y al mismo tiempo muy buenos resultados en materia social. Es decir, que vamos avanzando acompasadamente entre los objetivos económicos y los objetivos sociales. El presupuesto del próximo año tiene un énfasis, tiene unas prioridades. Eso es lo que se refleja allí. Esas prioridades son precisamente esos 3 pilares que ha señalado el presidente Juan Manuel Santos como derroteros de este segundo tiempo. Educación, equidad y paz. Y hacia allá se asignan esos recursos adicionales. Nosotros necesitamos más esfuerzo tributario. ¿A quién le estamos pidiendo ese esfuerzo tributario? A los colombianos de mayor capacidad económica. El impuesto de patrimonio ya existe, pero va a dar más recursos. Y también necesitamos que hacia adelante mantengamos muy dinámica la actividad del sector petrolero. ¿Por qué? Porque allá es donde se generan unos recursos muy importantes para poder expandir la política social.
El sector petrolero es muy importante en esta ecuación por los rendimientos que da, que le generan unos recursos al Estado con los cuales hacer más política social. ¿Qué significa que el presupuesto refleje las prioridades? Pues que están en completa armonía con lo que es el sentimiento de los colombianos. Los colombianos quieren más educación, quieren más equidad y más paz. Es allí donde se reflejan esas prioridades. Ustedes pueden decir, ¿cómo nos podemos asegurar de que esas prioridades y lo que está en el presupuesto se convierta en realidad? El país quiere más transparencia, el país quiere más información, no solo en el debate del presupuesto, sino en la ejecución. Nosotros, para este presupuesto, adoptamos una nueva herramienta, que es el Portal de Transparencia Económica, pte.gov.co. Ustedes se pueden meter desde hoy, buscar cualquier entidad, cualquier programa en esa entidad, cualquier proyecto y cualquier contrato en esa entidad, para ver con quién se contrató, qué bienes y servicios tiene que entregar ese contratista y si lo hizo o si no lo hizo. Eso es fundamental, eso es transparencia, para darle legitimidad al presupuesto, para darle credibilidad. Un paso siguiente, porque estamos en esa construcción, es que cualquier persona pueda consultar no solo en qué va la ejecución de esa partida, sino algo fundamental para nuestra democracia, que pueda bajar del internet copia electrónica del contrato que se suscribió con esa entidad. Es decir, que se vean los términos del contrato, porque eso es lo que le da al país, al final del día, credibilidad en el proceso presupuestal. Y hablemos, por último, de los proyectos regionales de inversión. Esos proyectos están llevando coliseos, por ejemplo, a municipios como Andes, en el departamento de Antioquia, o acueductos en el departamento de Nariño. Esos proyectos regionales de inversión son muy importantes en nuestro país. ¿Qué queremos hacer? Que en el debate del proyecto de ley de presupuesto del 2015, esos proyectos vayan con nombre específico, con el municipio, el departamento donde se van a ejecutar, para que todo el país los visibilice. Ministro. Es decir, es un esfuerzo de darle más transparencia a este proceso presupuestal para que los colombianos se vean reflejados, nos veamos todos allí y podamos participar de esa discusión, no algo remoto en el Congreso de la República, sino algo en el que la sociedad como un todo participa. Muchas gracias. Se terminó el tiempo y viene ahora el momento de que ustedes, quienes nos acompañan aquí en el estudio, puedan volver a votar para saber si se modificó o se mantuvo esta tendencia de opinión. Les recuerdo que este debate arrancó con un 20% de ustedes, de quienes nos acompañan aquí en el estudio, votando por el sí y un 80% votando por el no. En este momento, entonces, los invito a que vuelvan a contestar la pregunta de este debate. ¿Responde el presupuesto del presidente Santos a las prioridades del país? Voten, por favor, ya para conocer la transformación de los argumentos y el impacto de esos argumentos. Muchísimas gracias a la doctora Clara López, al ministro Mauricio Cárdenas, a Juanita León y a José Vicente, que nos acompañaron durante el programa. Estamos procesando la información en este momento para que ustedes, quienes nos ven vía streaming, también puedan conocer cuáles son los resultados. Y de antemano, muchísimas gracias también a La Silla Vacía, Portal Noticioso, y a la Pontificia Universidad Javeriana, quienes son y motivan este espacio de debate y de intercambio con ustedes, quienes nos acompañan aquí en el estudio, quienes nos siguen vía streaming por el canal en estas dos páginas web, www.javeriana.edu.co, www.lasillavacía.com. Esperamos entonces que se procesen los resultados. A quienes nos acompañaron aquí en el estudio, muchísimas gracias por permanecer durante el tiempo que estuvimos en la emisión. Esperemos que se procesen los resultados. Ya tenemos algo, todavía no tenemos una imagen en la pantalla, pero ya tenemos un resultado. El ganador del debate es Mauricio Cárdenas, quien aumentó los votos de un 20 a un 45%. Están viendo ustedes en este momento en la pantalla la variación de los porcentajes del sí y del no. Pasamos de el sí de un 20% a un 45%, el no se modificó de un 80% a un 55%. Nuevamente, muchísimas gracias y los esperamos en un próximo Sí o No, el poder de los argumentos.